Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CoAutomation y bienvenidos una vez más a este tutorial de automatización con Selenium WebDriver, Cucumber y Java. En el video anterior habíamos escrito nuestro primer escenario de prueba automatizado y lo habíamos dejado inconcluso, así que me van a decir por qué les estoy mostrando una PPT. Bueno, porque antes de empezar a programar necesitamos saber un par de cositas, ¿sí? Así que comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es el DOM y cómo podemos acceder a él. Vamos a ver qué son los localizadores para Selenium WebDriver. Y también vamos a ver los principales métodos que Selenium nos va a proveer para interactuar con el DOM. Así que, primero que todo, vamos a conocer qué es el DOM. Bueno, el DOM es la estructura de objetos que genera el navegador cuando se carga un documento. Es una abreviatura de Document Object Model o modelo de objeto de documento y los objetos del DOM lo que van a hacer es modelizar tanto la ventana del navegador como el historial, la página web y todos los elementos que nos podemos llegar a encontrar dentro de esta página web, tales como los párrafos, las divisiones, las tablas, formularios, campos, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer para acceder al DOM de una página web? Bueno, vamos a apretar F12 y vamos a ir dentro de la solapa Elements y vamos a tener todo el código HTML de la página, ¿sí? También podemos acceder al DOM eh, o a la interpretación del DOM dándole clic derecho a cualquier elemento de la página web y clic en inspeccionar y se nos va a abrir automáticamente la consola de desarrollo dentro de la solapa Elements y nos va a mostrar el código HTML que corresponde al web element que cliqueamos, ¿sí? Segundo punto, los localizadores. Bueno, para Selenium WebDriver, todos los elementos de una página web, como los campos, los textos, los botones, los links, las imágenes, todo son web elements, ¿sí? Y para encontrarlos, Selenium utiliza los locators o localizadores, que lo que van a hacer es permitirnos encontrar el elemento y ejecutar determinadas acciones sobre ese web element. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a este párrafo en particular, que Selenium lo interpreta como un web element, lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre este párrafo, darle clic derecho, inspeccionar y automáticamente se nos va a mostrar el código HTML que va a corresponder a ese web element, ¿sí? Que es con el código que nosotros nos va a servir para localizar ese elemento en particular que nosotros deseamos. Bien, dicho esto, ¿qué tipo de localizadores nos va a brindar Selenium WebDriver? Bueno, básicamente tenemos 8 localizadores que son por ID, por name, por class name, por expat, por link test, partial link text, tag name y CSS selector, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno. El localizador por ID siempre va a ser la mejor opción siempre y cuando la página HTML tenga definidos correctamente los identificadores, ¿sí? Es decir, que los mismos sean únicos e invariantes en el tiempo. ¿Por qué únicos e invariantes en el tiempo? Bueno, porque hay ciertas páginas, como por ejemplo Google o no sé, YouTube, o las páginas más conocidas, digamos, suelen utilizar IDs dinámicos, ¿sí? Entonces ahí se nos va a complicar un poco, pero para la mayoría de las páginas que vamos a probar en nuestro ambiente, por así decirlo, van a tener IDs estáticos, ¿sí? Así que siempre suele ser la opción más robusta y la que siempre nos va a convenir utilizar si es que el web element que queremos seleccionar tiene un ID, ¿sí? Después tenemos por name, que por definición name, a diferencia del ID, ya no tiene por qué ser único para un determinado documento HTML, ¿sí? Con lo que utilizar este elemento no nos va a garantizar que la prueba se ejecute de la manera deseada. Igualmente, también es un localizador que es bastante robusto. Class name es parecido al name, pero en vez de obtener a un elemento por su nombre, lo vamos a encontrar por su nombre de clase, ¿sí? En la práctica también suele haber muchos elementos con el mismo nombre de clase, por lo que también tenemos que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de localizador. Eh, También podemos localizar un elemento por expat. Expat básicamente es un lenguaje que nos va a permitir construir expresiones que recorran y procesen un documento XML, ¿sí? Podemos identificar un elemento tanto por una ruta absoluta como por una ruta relativa.
acá hay que identificar algo muy importante, es que si nosotros utilizamos una ruta absoluta, siempre nos va a cumplir que vamos a tener un único objeto dado esa ruta absoluta, ¿sí? Si tenemos una ruta relativa, puede pasar que encuentre más de un elemento, dado que vos puedes tener varios elementos que tienen la misma ruta relativa, ¿sí? Em, no es muy conveniente usar XPath porque es muy sensible a cambios en la pantalla, ¿sí? Así que siempre conviene utilizarlos como última opción. Bien, también tenemos localizadores por link test y partial link test, ¿sí? Que lo que hacen es referenciar elementos ancla o links y localizarlos por el nombre visible en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este caso que tenemos un link que es una búsqueda en Google que redirige a WebAutomation y el texto visible es best channel, entonces podemos localizarlo con link text pasándole como parámetro best channel o con partial link test pasándole eh, una palabra que esté contenida dentro del texto visible, ¿sí? Por ejemplo, best o también podríamos mandar channel o cualquier texto que esté contenido dentro de ese texto visible. Em, bien, también podemos localizar un elemento por tag name. En este caso vamos a encontrar un elemento por su nombre de tag, ¿sí? También vamos a tener seguramente varios elementos que comparten el mismo tag, ¿sí? Así que eh, tampoco es muy recomendable localizar un elemento por su tag, pero sepa que lo pueden utilizar. Y como último localizador tenemos el CSS Selector, que este localizador consiste en identificar los elementos por sus propiedades de CSS. Este método de localización tampoco nos va a garantizar la unicidad del elemento, porque nosotros tranquilamente podemos tener muchos elementos distintos que tienen el mismo estilo, ¿sí? No se suele utilizar mucho, pero también sepan que llegado el caso pueden llegar a utilizarlo. Bien, estos son los localizadores que nos provee Selenium y vamos a ver ahora los principales métodos de Selenium. Vamos a dividir esto en dos. Vamos a ver los principales métodos que podemos aplicar sobre el navegador y sobre los web elements, ¿sí? Sobre el navegador tenemos findElement que va a recibir como parámetro un localizador, cualquiera de los 8 que vimos anteriormente, y lo va a obtener del DOM, ¿sí? FindElement es equivalente, pero si nosotros le pasamos un identificador que no es unívoco, es decir, que hay varios web elements que comparten el mismo localizador, nos va a traer todos esos elementos en una lista. Tenemos el método get, que lo que va a recibir es un string, que es una URL, y lo que va a hacer es abrir el navegador y redirigirnos a la URL que nosotros le pasemos por parámetro. Tenemos esta concatenación de métodos, Manage Windows Maximize, que lo que va a hacer es maximizar esa instancia del navegador, dado que por defecto el método get no te maximiza la ventana, ¿sí? También tenemos los métodos close y quit, que lo que van a hacer es el close va a cerrar la ventana principal y el quit va a cerrar la ventana principal y todas sus ventanas descendientes. También tenemos los métodos navigate back, que lo que va a hacer es ir hacia atrás en el historial de navegación. Es como darle clic a la flechita de atrás del navegador. Navigate forward va a ir hacia adelante en el historial del navegador. Y el método navigate refresh, que lo que va a hacer es actualizar la página. Y también tenemos el método getTitle, que lo que va a hacer es obtener el título de la página sobre la que estamos posicionados, ¿sí? Estos son los principales métodos que podemos aplicar al navegador. Y ahora vamos a ver los principales métodos que podemos aplicar sobre un web element. Por ejemplo, en este caso, nosotros encontramos un elemento por su ID y los métodos que podemos aplicarle a ese elemento son el click, que el click lo que va a hacer es hacer clic sobre el elemento, getText, que lo que va a hacer es devolver el texto que está contenido dentro del elemento. Este método es bastante útil cuando queremos obtener el texto que se muestra en la pantalla y compararlo con nuestro resultado esperado. Tenemos el método clear, que lo que va a hacer es limpiar el contenido de un input. Siempre es una buena práctica limpiar el input antes de llenarlo con el dato que nosotros necesitamos para asegurarnos de que no tenga ningún valor no deseado, ¿sí? Para completar un input tenemos el método sendKeys, que va a recibir como parámetro el valor que nosotros deseamos ingresar.
Tenemos el método isDisplay, que lo que va a hacer es indicarnos en un booleano si el elemento es o no visible dentro del DOM. El método isEnable, que lo que va a hacer es también indicarnos en un booleano si el elemento está o no habilitado. Este método es bastante de útil cuando, por ejemplo, nosotros deseamos automatizar un formulario y tenemos ciertos campos que son obligatorios. Entonces, si nosotros tenemos una prueba que lo que va a probar es que el botón enviar no se habilite si vos no completaste los campos obligatorios, este método nos va a ser muy útil para hacer ese tipo de prueba, ¿sí? Tenemos el método submit, que lo que va a hacer es chequear si el elemento que nosotros tenemos es un formulario, y si es un formulario lo va a enviar. Es como hacer clic en enviar o completar un formulario y darle enter. Y también un método que es bastante útil es getAttribute, y que va a recibir como parámetro un string, y lo que va a hacer este método es obtener el valor del atributo que nosotros le pasemos como parámetro. Por ejemplo, si tenemos un web element que es una imagen, podemos obtener el atributo source de esa imagen y así chequear si la imagen que se está mostrando es la que nosotros tenemos en nuestro resultado esperado, ¿sí? Así que estos van a ser los principales métodos que vamos a estar utilizando en nuestras automatizaciones. Así que si llegaste hasta acá, tenés que suscribirte haciendo clic ahí a la derecha para festejar que te estás convirtiendo en todo un automatizador o una automatizadora. Tampoco olvides activar la campanita y darle like al video. Y una cosita más, antes de que te vayas, quiero saber quiénes o cuántas personas están siguiendo el curso, así que si vos sos una de esas personas, deja un comentario con un emoji cualquiera, el primero que se te ocurra, para saber a cuántas personas les estoy hablando, básicamente, ¿no? Así que nada más, gracias y los espero en el siguiente video en donde vamos a empezar a utilizar todos estos métodos. ¿Sí? Así que los espero en el siguiente video y chau chau.